Marcos 11, versículo 12. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre y vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraban higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. ¿Vayas a orar? Dios, gracias por esta tarde, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de hoy poder estar aquí, de poder compartir tu palabra, Señor. Dios, que esta tarde podamos aprender más de ti. Manténnos un corazón humilde y receptivo a tu palabra, y que podamos hoy ser más como Jesús y menos como nosotros. Estamos en tus manos, mi Dios, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Ok. Introducción. Tal vez te podrías preguntar, ¿por qué la importancia de una higuera? ¿Por qué la importancia de una higuera en el camino de Betania a Jerusalén? ¿Por qué Marcos va a hablar 2 veces de esto? Primero habla cuando van de camino a Betania, ¿sí? Después viene la purificación del templo, y de regreso ven otra vez esta higuera. ¿Por qué la menciona 2 veces? También vamos a ver que ese es el último milagro que hace Jesús antes de ir a su crucifixión y resurrección. Pero hay algo bien chistoso, que este es muy diferente a los demás. En esta ocasión Jesús maldice a una higuera, muy diferente a lo que venía haciendo, que era bendecir y dar vida. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con esta higuera? ¿Por qué pasa de esta manera? Esta tarde vamos a ver la historia de esta higuera, que está dividida en 2 partes: antes de la purificación del templo y después de la purificación del templo. Pero hoy nos vamos a enfocar en la higuera. El próximo sábado con Beltrán estaremos viendo específicamente la purificación del templo, pero hoy quiero que veamos 3 puntos importantes: la higuera, recuerda lo que Jesús te dijo, y tercer punto, fe, oración y perdón. ¿Sabes? Entonces, si estás listo, vamos a ver lo que Dios tiene que hablarnos a ti y a mí. Primer punto, la higuera, ¿sí? Jesús viene camino a Jerusalén y ve a lo lejos una higuera frondosa, la cual tenía muchas hojas, pero no tenía fruto, ¿sí? Muchos cuando leen eso, pues, ¿por qué maldijo la higuera si tenía muchas hojas? Y Marcos indica aquí que aún no era tiempo de dar higos. ¿Por qué Jesús hizo esto si Marcos nos da esta pauta específica de que aún no tenían higos? Para poder entender esta parte, vamos a tenernos que ir un poquito a conocer de las higueras, cosas importantes de la relación hojas y fruto. En Palestina, cuando llega la primavera y aparecen las primeras hojas en la higuera, estas vienen acompañadas por unos pequeños frutos, por unos pequeños higos que son comestibles, ¿sí? Si estos higos no aparecen en este tiempo, esto va a indicar que este árbol es estéril y no va a dar fruto, ¿sí? Este árbol era muy frondoso, tenía muchas hojas, llamaba la atención, pero era estéril y no producía frutos. Jesús llegó y no encontró el fruto que estaba buscando. Por tanto, podríamos decir que cuando Jesús se acercó, tenía toda la razón para pensar que iba a encontrar higos, porque en la primavera, cuando esos árboles enverdecen, ahí tienen que haber unos higos, porque son los primeros que dan y son comestibles. Jesús llega, ve la higuera frondosa, va y no encuentra nada, ¿sí? Pero Jesús va a ir un poquito más allá. Está viendo que hay un árbol con muchas hojas y no encuentra nada. Muchas hojas, pero no hay frutos. Y eso es algo que a ti y a mí ahorita tiene que ponernos a pensar. Quédate con eso. Muchas hojas, pero sin frutos. Jesús y los discípulos podían estar ahí en la higuera y podían verla, pero él podía ver que la higuera no estaba cumpliendo con su propósito. Sí, era muy frondosa, sí, bien, pero no daba fruto, ¿sí? Recordemos, antes de empezar aquí con la higuera, la predicación anterior con Beltrán, ¿sí? Jesús viene entrando triunfal a Jerusalén. Llega a una parte del templo
y ve lo que está pasando en el templo. Pero como ya está anocheciendo, regresa. ¿Okay? Pero ¿qué vio en el templo? Lo mismo que en esta higuera. ¿Por qué? Jesús no hace nada al azar y nos va a enseñar algo, una relación de esta higuera, de cómo muchas veces somos tú y yo. Lo que pasó en el templo, una vez más te lo repito, lo vamos a ver el próximo sábado. Pero hoy Jesús vio en este templo que había gente que se veía muy religiosa, se veía muy apantallante, ¿sí? Hombres espirituales por fuera, pero eran pura pantalla. Hombres religiosos, ¿sí? Igual que esta higuera, se veían muy chidos por fuera, pero por dentro no había nada, ¿sí? Es lo que Jesús acaba de ver en ese templo. Hombres que a la vista de todos eran mejores, pero realmente por dentro no había nada. Igual que esta higuera, que desde lejos se podía ver lo verde, lo grande que estaba, pero llegabas y no había nada, estaba seco. Tú y yo somos muchas veces parecidos a esa higuera. Sabemos cómo dar la pantalla, ¿sí? Sabemos cómo dar la pantalla de cristianos, cómo hablar, qué hacer, qué no hacer, qué compartir en redes sociales, qué no compartir en redes sociales, qué cosas mejor compartes por inbox o mensaje privado y no lo compartes en público. ¿Sabes qué decir? Y Jesús va a llevarnos aún más allá. ¿Qué hay dentro de ti? No importa lo que solamente todos podemos ver, importa también los pequeños detalles que hay ahí, que hay dentro de ti, ¿sí? Comparémonos con esta higuera, ¿sí? Dime qué tipo de cristiano eres ahorita. ¿Realmente lo que vemos de ti es lo que hay? ¿Lo que yo estoy viendo ahorita en esta tarde de ti es lo que hay? ¿O hay algo que no estás mostrando? ¿Hay algo que tienes oculto? ¿Es pura pantalla lo que traes ahorita? ¿O no hay nada? ¿O qué tal si realmente eres congruente lo que dices con lo que haces, con lo que vives, pública y privadamente? ¿Sí? O como la higuera, la abundancia de sus hojas hacía pensar que tenía fruto, pero realmente carecía de él. Prometía mucho, pero no había nada. Pocas palabras, no tenía nada que ofrecer. Hasta aquí es la primera parte de esta higuera, cuando Jesús la ve frondosa y la maldice, dice que nadie jamás vuelva a comer de tus frutos. Después viene cuando Jesús llega al templo y le purifica. Pero vamos a continuar en la segunda parte de la higuera, que es lo que estamos estudiando hoy. Versículo 20, que dice: a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera, ahí está en pantalla, a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera, que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Sí. Chéquate aquí lo que está pasando. Un día antes Jesús maldice a la higuera, le dice que nadie jamás vuelva a comer ese fruto. Pasa la escena del templo, regresan y ven otra vez la higuera, pero ya la ven ¿qué? Seca, marchita. Y Pedro recuerda lo que Jesús le acaba de decir. Pedro se acordó de lo dicho por Jesús apenas un día anterior, y asombrado que tan rápido había ocurrido, dijo: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. No sé tú, pero Pedro haber estado súper emocionado. Imagínate, lo acaba de decir, al día siguiente lo ve y ya no está. Eso tuvo que haber sido muy, muy emocionante, ¿sí? Lo que Jesús dice se va a cumplir. Lo que Jesús te ha dicho se va a cumplir. Ojo, Jesús iba con sus discípulos. Pedro recordó. Tristemente, a veces vas con tus amigos y ninguno se acuerda de lo que Jesús les ha dicho. Sales de aquí y no recuerdas lo que Jesús te ha dicho, ¿sí? Al menos aquí Pedro ya va a pasar un día y dices: bueno, ¿por qué no te ha pasado que sales y te va a preguntar a alguien de qué trató la predicación? ¿Y no te ha pasado que no sabes qué decir? ¿De Jesús?
¿De Dios? No, realmente no estamos poniendo atención a los detalles. Igual que Pedro, ¿sí?, los demás vieron lo que Jesús había dicho un día anterior. Cristo dijo que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Se había secado desde las raíces hasta las ramas, ¿sí?, listo para hacer esas ramas para el fuego. Un árbol que apenas 24 horas antes o menos estaba fresco y aparentemente lleno de vida, pero sin frutos, se había secado. Ahora estaba completamente seco por lo que Jesús le había dicho. Ahora, en ese estado, ¿quién podría beneficiarse de esta higuera? ¿Podría alguien comer algún fruto? ¿Quién se beneficiaría de lo que estaba pasando a este árbol? Absolutamente ya nadie. ¿Por qué? Porque así se cumplió literal y completamente lo que Jesús había dicho, ¿sí? Jesús dio una indicación a esta higuera y se cumplió literal y exactamente como Jesús lo había dicho. Chicos, agarra la onda en esto. Esto es muy, muy, muy importante. Nos llevamos apenas 10 minutos, pero quiero que veas esto que es muy, muy importante y lo recuerdes siempre en cualquier momento que tengas. Pon toda tu atención. Si te llevas esto, estamos del otro lado. La palabra de Dios se cumple. ¿Sí? La palabra de Dios se cumple tal como Dios lo ha dicho y nadie puede contradecir su cumplimiento. Lo que Jesús dice, nos dijo y nos dirá, se va a cumplir sí o sí. ¿Sí? Literalmente se cumple. Nadie está exento de esto. No, conmigo no se va a cumplir, con todos se va a cumplir lo que Jesús nos está mostrando, enseñando cada día. Recuerda esto, Dios es Dios y su palabra se cumple. Nadie puede impedir que no se cumpla. Él tiene el poder para hacer que todo lo que Él ha dicho se cumpla y hasta ahora lo ha estado haciendo, ¿sí? Ahora, ¿no sería muy tonto que tú sabes que todo lo que Él dice se va a cumplir? ¿No sería muy tonto no obedecer y hacer casos a las indicaciones? No estás jugando un volado a ver si sí pasa o no pasa. Lo que Jesús dice sí va a pasar sí o sí. ¿No sería muy tonto estar por nuestro camino y no hacerle caso a lo que Él nos está diciendo? ¿No sería muy tonto estar en rebelión y en desobediencia aún sabiendo lo que Jesús ya me dijo? ¿No sería muy tonto ir en contra de su palabra cuando sabemos que Jesús, lo que Él dice, se cumple? ¿No sería muy tonto de nuestra parte? Ahora ya sabes que todo lo que Él dice se cumple. ¿Debemos de creer todo lo que Dios dice? Sí. ¿Por qué? Porque su palabra siempre se cumple. Un día, cuando Él regrese, se terminará de cumplir todo lo que Dios nos ha dicho. Y ese día estaremos con Él por una eternidad. Y nos daremos cuenta, una vez más, que lo que Dios dijo se cumple. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer tú y yo mientras Dios vuelve por nosotros? ¿Qué es aquello que Dios te está hablando y ya te dijo y te estás haciendo pato? ¿Qué es aquello que no le has querido creer, pero que tú sabes que ya viene? ¿Sí? ¿Qué parte sigues viviendo a tu manera? ¿Cómo vas con tu relación tóxica que no estás poniendo lo que ya Dios te dijo que hicieras? ¿Sí? ¿Cómo vas con ese hábito que te estás destruyendo? Que ya sabes que no va por ahí, pero tú sigues empeñándote. Hacedores, chicas, chicos, llevamos más de un año estudiando Marcos. ¿Sí? Más de un año aquí en esta iglesia, todos los sábados, 6 antes, ahora 5 de la tarde estudiando Marcos. ¿Sí? Trae a tu memoria todo lo que Dios te ha dicho. Recuerda lo que Dios te ha hablado. ¿Qué te ha estado hablando Dios durante todo este año que no has querido escuchar por querer seguir haciendo tu voluntad? ¿Qué es eso que Dios ya te dijo hace un año, hace 6 meses, el sábado pasado, en esta mañana, que no estás creyendo? Debemos recordar
En un año podemos recordar esto. ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? También tenemos que recordar quiénes fuimos sin Él. Sí. Antes no teníamos esperanza, pero ahora en Cristo tenemos una esperanza eterna. ¿Quién es ahora Cristo en nuestra vida? Necesitamos recordar quién es Él y quiénes somos sin Él. Porque cuando viene la batalla es muy fácil olvidarnos de quién es Él. Sí. Y muy fácil estar enfrascados en vivir quiénes somos sin Él. Y 3, recuerda quiénes somos ahora con Él. Tienes que recordar eso, muy importante, porque al enemigo le encanta que te olvides de esto. Le encanta que te olvides de quiénes somos ahora en Él. En Él tenemos una identidad. En Cristo ahora somos hijos de Dios. Somos hijos amados de Dios. Tenemos una identidad en Cristo. Sí, no olvides. Recuerda esto. En un año te hemos dado tantos atributos de quién es Dios, quién es Cristo, quiénes somos como hijos. Recuerda todo eso, porque sabes, Dios es fiel y se va a cumplir todo lo que nos ha dicho. Debemos recordar su palabra. Ahora entiendes por qué alguien quiere mantenerte alejado de este libro. Sí. Ahora entiendes por qué alguien no quiere que hagas tu devocional, que estudies, que aprendas de él. Porque quiere mantenerte fuera de ahí. Quiere que pierdas tu identidad. Quiere que olvides quiénes fuiste sin él. Y quiere que olvides quién eres en él. Es muy importante. Hay una batalla por tu alma. Esto, amigo, no es un juego. Esto es de veras. Y va a pasar. Tercer punto, fe, oración y perdón. Versículo 22 al 25. Recordemos aquí lo que acaba de pasar. Jesús maldijo la higuera, viene la parte de purificación del templo. Regreso, Pedro ve la higuera y le dice: Rabí, mira, porque lo que acabas de decir, mira, aquí está. Sí, está seca. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Sí, yo sabía que sí iba a hacer. No, Jesús no hace nada al azar y aprovecha para enseñarnos algo. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esa montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben de creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel con quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Ahora, interesante oración, esa sí me gustó. Todo lo que pidas me será dado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que acabamos de leer quiere decir que todo lo que pide en oración lo recibiremos. ¿Quiere decir eso? No. La intención de Jesús era ampliar nuestra confianza en lo que Dios estaba haciendo en oración. No nos animó a hacer una oración para manipular a Dios. ¿Sí? No nos animó a hacer una oración para manipular a Dios. Cristo quería mostrarles el poder que tiene la oración. La Biblia nos muestra y nos dice las respuestas ante una oración dependen muchas veces de ciertas condiciones. Muchas veces, ¿para qué lo estás pidiendo? Recuerda que la Biblia te va a responder 3 maneras: sí, no y espera. Pero ¿cómo nos va a responder cuando estamos pasando tiempo aquí? ¿Sí? Y a veces cuando nos dice no, lloramos y nos desgarramos. No, ¿por qué me dijo que no si yo quería que esa chica fuera mi novia? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan mejor para ti. Un plan que tú y yo a nuestra vista finita no podemos ver. ¿Sí? Pero es importante que pasemos un tiempo aquí, porque Él tiene un plan mucho mejor que el nuestro. Aquí, en lo que acabamos de leer, Jesús desea que sus discípulos tengan la certeza de lo que Dios puede hacer.
y lo que está disponible para ellos, y ahora también está disponible para ti, para mí. Esa higuera marchita servirá como un ejemplo de la autoridad de Jesús, que lo que Él dice se cumplió, se hará. La higuera les podría recordar el poder de Dios. ¿Sí? La oración era muy importante. Cristo sabía lo que era la oración y nos lo explicó aquí también. Y nos puso una pequeña pauta, pero muy importante y que nos cuesta mucho trabajo muchas veces. Es importante que cada vez oremos, recordemos que si tenemos algo en contra de alguien que nos ofendió, que me lastimó, que yo ofendí o lastimé, nos pongamos a cuentas. ¿Sí? Tenemos que perdonar para que Dios Padre también nos perdone. Así podremos vivir en paz y sabemos que nuestras oraciones van a llegar a Dios y nos perdonará también nuestras ofensas. Jesús no es la única ocasión que habla del perdón aquí. Aquí nos pones, antes de orar ponte a cuentas. Yo registré 3 veces donde veo que Jesús habla de esto. Cuando está en el tiempo de ofrendas, antes de traer tu ofrenda a Dios, ve y ponte a cuentas con la persona que tengas algo. Segundo, cuando Cristo les enseña a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y 3, el segundo mandamiento más importante que Dios nos dio. Bueno, el primero, ¿cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es igual a ese, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es muy importante que tú y yo pidamos perdón y nos pongamos a cuentas con nuestro prójimo. No está diciendo si te hizo esto, no importa lo que haya pasado, tienes que ponerte a cuentas, tienes que pedir perdón. Algunas veces nos peleamos con nuestro mejor amigo o amiga por tonterías, ¿sí? Papá, mamá, porque en espacio en blanco ponen lo que tú quieras. Cuando realmente piensas en el problema por el que estás discutiendo, te vas a dar cuenta que es un berrinche barato de 3 pesos. Vale mucho más una relación sana, íntegra, de calidad, de armonía. Hay veces que nada más vas a tener media hora, 1 hora, 10 minutos, 15 minutos de calidad con esa persona que estimas mucho y es muy tonto desperdiciando peleando. ¿Por qué no mejor perdonar y estar ahí y disfrutar de ese tiempo de calidad? Ten fe en Dios. Su perdón te llevará a perdonar, ¿sí? Dios nos ha puesto la pauta en el perdón. ¿De qué manera te perdona Dios? Requisitos. Hasta que no hagas. Cuando pase esto, entonces Cristo nos pone una pauta de cómo perdonar. Ten fe en Dios. Su perdón te lleva a perdonar. La oración y el perdón en la vida de un creyente es una evidencia de fe. Porque ¿cómo vamos a orar y pedirle algo a alguien en el que no creemos? La vida de oración, la manera en que pedimos perdón, hará evidente en quién estamos creyendo. ¿Sí? ¿En quién estás creyendo? Cuando oras, ¿a quién le estás orando? Cuando pides perdón, ¿de qué manera estás perdonando? ¿De la manera en que Cristo te perdonó? ¿De la manera en que ahora tú pones tus pretextos para poder perdonar? Tenemos un modelo de cómo perdonar a los demás. Ese modelo es Cristo Jesús. Necesitamos perdonar. Necesitamos ponernos a cuentas, ¿sí? Esta tarde, si tienes a alguien en mente en ese momento con el que tengas que pedirle perdón, al finalizar te pido que vayas y puedas hablarlo y puedan ponerse a cuentas, puedas marcar por teléfono y puedas pedir perdón en persona. Si alguien ya se durmió, por favor, dale un codazo. Vamos a entrar casi a la recta final en los últimos minutos. Vamos a llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque hasta aquí podría surgir una pregunta muy buena.
¿sí?, que te quiero hacer esta tarde. ¿Qué tipo de higuera eres? ¿Sí? En otras palabras, ¿qué estilo de vida estás viviendo? ¿Cómo son mis acciones? ¿Cómo estoy actuando? 3. ¿Estoy reflejando que en realidad soy un hijo de Dios? ¿Qué tipo de higuera eres? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Podemos hacer muchas cosas que de lejos dan la impresión que somos hijos de Dios, pero que si somos examinados detalladamente, ¿habremos de pasar la prueba? De lejos, muchos de nosotros parecemos supercristianos. De lejos, a través de tus redes sociales, puedes parecer el más cristiano de este mundo. Pero siendo brutalmente honesto, ¿sí?, si examinamos todo eso que compartimos, ¿cómo nos ven? ¿Vamos a pasar la prueba? ¿Realmente estamos confiando en Dios? ¿Realmente tenemos fe en quién es Cristo? Pablo en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5 nos dice lo siguiente: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Pablo en esta parte nos pone a prueba a nosotros mismos, si en realidad somos cristianos, si en realidad estamos creyendo en Cristo. Y el verbo que utiliza aquí es presente continuo. Cada día tenemos que examinarnos cómo está nuestra relación con Cristo. Esto es continuo, no es una vez y ya y lo dejo, no, es siempre, es continuo. ¿Cómo está tu relación con Cristo? Queremos cristianismo real. Sabemos que tenemos días malos, que caemos, pero algunas veces estamos perdiendo batallas, pero no la guerra, ¿sí? Cuando caes, muchas veces se ha dicho: aléjate del pecado, no de Cristo. Ven, acércate. Cristo te ama y aquí en esa iglesia hay muchos recursos para ayudarte. No importa lo que hayas pasado, no importa qué tan bajo has caído, Cristo te ama y quiere ayudarte. Y nosotros, hacedores y el staff, quiere ayudarte en tu situación en la que estés. Pero ¿qué tal si pasamos la prueba y damos fruto? Pero ¿qué tal si no? Si ante ese versículo, ¿sabes qué? No estoy pasando la prueba. Ven a Dios. Recuerda que por medio de Jesucristo podemos llegar a Él, ¿sí? Si no pasas la prueba, no te preocupes, aún hay esperanza. Ven a Cristo. Por medio de Él podemos llegar a Dios. Para terminar, si tienes Biblia, se ha convertido, anoche que lo estaba leyendo, me encantó. Ve a Salmo 139, versículo 23 y versículo 24. Si tienes tu app, te pido que la marques. Si tienes en tu Biblia, ráyalo. Es un muy buen versículo para que puedas memorizar, para que puedas estudiarlo y que Dios te habla a través de él. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Igual que la higuera, Dios puede verte tal y como eres. Cristo iba a la higuera y Él sabía lo que pasaba. Asimismo, Cristo puede examinarte y Él sabe tal y como eres. Él puede ver por abajo y por dentro de todo ese follaje, de toda esa pantalla que quizás tienes. Cristo puede verte, Cristo puede examinarte y Cristo puede mostrarte el camino de la vida eterna. Quizás esta tarde, y espero que sí, es parte de mi anhelo, Dios te habló y te ha dado y te has visto que en algunas ocasiones eres pura pantalla, que eres puro follaje, simplemente eres igual que la higuera. Estás seco, estás estéril, no das fruto. Quizás has escogido seguir el camino religioso. Todo, no, eso no porque es malo, eso no porque Cristo no. Y simplemente quieres exhibir tus méritos, tus logros personales. Quiero servir pero donde me vean, ¿sí? Hay muchas oportunidades de servir y no precisamente tienes que la gente estarte viendo y no puede estar exhibiendo tus atributos. ¿Qué quiere decir esto?
El seguir a Cristo comienza con reconocer que no tienes absolutamente nada que ofrecer, nada que puedas hacer que hacerte ver bien ante la presencia de Dios, y que necesitas a Cristo por fe. El primer paso es reconocer que no somos nada. Con Cristo estamos completos y con Cristo tenemos todo. Pero ¿qué es fe? Creer en la palabra de Dios, actuar acorde con ella, sin importar cómo me siento, porque Dios promete un mejor resultado. Eso es fe. Y esta tarde, ¿sabe algo? No necesitas rituales ni profesar que somos de alguna religión. Únicamente necesitas confiar, creer en el sacrificio perfecto de Cristo, que vino y murió por ti y por mí, para que tú y yo podamos tener vida eterna con Cristo Jesús en Dios por una eternidad. En esta línea, acompáñame a orar y pongámonos a cuentas con Dios, y que Él haga lo que solamente puede hacer en nuestras vidas. ¿Late? Vamos a orar. Dios, gracias por esta tarde, Señor. Gracias, Dios, por esa porción de la higuera donde realmente podemos examinarnos y ver que muchas veces somos igual que ella. Nada más apantallamos, ven cosas de nosotros, pero que si escarban dentro se van a dar cuenta que no hay nada, Señor. Y te pedimos, Dios, que puedas entrar en nuestras vidas, que nos puedas perdonar todas nuestras ofensas, Dios. Ayúdanos a pedir perdón, a ponernos a cuenta, Señor, y recordar que te necesitamos a ti, que lo único que puede satisfacernos y llenarnos en esa tierra se llama Cristo. Señor, estamos en tus manos, porque es en el mejor lugar que podemos estar. Dios, examínanos y guíanos por el camino de vida eterna. Estamos en tus manos, Jesús, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Cuando estés listo, ponte de pie y alabemos juntos al único que es digno.